Buenas noches a cada uno de ustedes que en este momento estamos compartiendo acerca de la palabra de Dios y que de alguna forma también queremos enriquecernos y queremos seguir creciendo en su palabra. Damos gracias a Dios por ello y por la vida de cada uno de ustedes. Pues bien, la meditación para esta noche la he titulado El espíritu de un niño como pasaporte al reino de Dios, y está basada en lo que es el libro de Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5. Bien, desde el momento en que tuvimos una decisión para seguir o por seguir a nuestro Señor Jesucristo, comenzamos a tener una nueva vida como niños o bebés espirituales, por lo que nuestro crecimiento espiritual no debería nunca detenerse, sino todo lo contrario, seguir creciendo en espiritualidad con el paso del tiempo, afirmando nuestra vida sobre el firme, sobre lo que es la roca, es decir, sobre los principios o fundamentos básicos que nos enseña la palabra de Dios de vivir conforme a Jesucristo y que vamos a ir atesorando en nuestro corazón. Y así vamos creciendo en fe y amor sobre esas bases, sobre esos pilares que irán sosteniendo nuestra vida. En otras palabras, los principios de Jesucristo comienzan ya entonces a ser parte principal de nuestra nueva vida. Así como a los niños les encanta imitar, ver y repetir lo que oyen, asimismo también todo cristiano debe tener la encomienda de imitar y de ser un ejemplo vivo del comportamiento de Cristo y hacer un claro reflejo del Señor, como lo menciona ahí en el pasaje en Mateo 5:16, que nos dice lo siguiente. Permíteme tantito. Nos dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero respecto a esto mismo, también sabemos que el caminar de un creyente resulta ser tampoco nada fácil. La razón por la que digo esto es porque la carne siempre trata de arrastrarnos al mundo, a las situaciones o a las condiciones que el mundo nos ofrece. Y en muchas ocasiones las tentaciones pueden resultarnos difíciles de rechazar, aun y cuando estemos en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y estas situaciones pueden entonces causarnos un conflicto interno en cuanto a nuestra comunión que tenemos con Dios. El Espíritu Santo sabemos que es el que nos guía en dirección a nuestro Dios, y nuestra carnalidad entonces trata de arrastrarnos en una dirección contraria. En el pasaje que vamos a leer, nos describe una situación en la vida de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo que nos hace reflexionar sobre algunas actitudes que nos alejan de la presencia de Dios, pero otras situaciones también que nos muestran cómo debemos de permanecer en nuestro diario caminar con Cristo. Bien, si buscamos ahí en la Biblia, ahí en Mateo 18, del 1 al 5, nos podemos leer lo siguiente. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto digo que si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vamos a orar, hermanos, para comenzar con esta pequeña meditación. Bendito Padre Santo, gracias, nuevamente te agradecemos. Gracias porque me das primeramente la oportunidad de poder compartir esta pequeña meditación con mis hermanos y amigos que están ahorita presentes. Permite asimismo, Padre, que sea edificante, de gran edificación en la vida de cada uno de nosotros, y que
salgamos también llenos de gozo, Padre, de poder seguir creciendo, de poder seguir conociendo más acerca de tu palabra. Quédate con nosotros hoy en esta noche, Señor, porque te lo estamos a ti agradeciendo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, si vemos en el pasaje, los discípulos le preguntaron a Jesús que quién era el mayor en el reino de los cielos. Y sí cabría detenernos aquí un poquito sobre esta pregunta para nosotros mismos preguntarnos cuál era realmente la verdadera intención que los discípulos hicieron a Jesús al hacerle esa pregunta, o cuál era realmente su verdadera motivación ante esa inquietud. La verdad es que en ese momento solamente Jesús sabía si la pregunta tenía un cierto sentido de inocencia en los apóstoles o que quizás entre ellos ya se comenzaba a buscar una respuesta que pudiera hacerlos sentir como alguien que se merecía de una mejor posición u honor respecto de cada uno de los demás discípulos, estando en el reino de los cielos. Esta última opción mostraría que los apóstoles estarían buscando entonces sentirse dignos delante de cada uno de los demás, como sintiéndose orgullosos de sí mismos, y este sentir en ellos procedería de su vanidad, y por ende sabemos que esto es pecado, y Dios lo aborrece porque representa un obstáculo para seguirle a Él. Esta misma actitud que mostraron los discípulos muy seguramente también se sigue presentando entre muchos de nosotros, los creyentes, y que nos pueden llevar a mantenernos en pecado delante de nuestro Dios, ya que también nos puede convertir como piedra de tropiezo a otros que caminan en la fe. El orgullo es el que nos lleva a decir o pensar cosas en donde resalte que yo soy más importante que otros, que yo inclusive valgo más que otros, o que yo hago las cosas mejor que otros. El orgullo nos lleva a creer que estamos por encima de los demás y que no necesitamos de nadie para seguir adelante. Fíjense cómo podemos ver esto en el caso de Satanás, que no se quedó conforme con haber sido creado por Dios para llevar una relación íntima y profunda de amor con el Señor, sino que llegó un momento en que pretendió Satanás ser igual a Dios y se rebeló contra Dios porque no quiso someterse a Él. En el libro de Ezequiel 28:17 nos dice lo siguiente, Ezequiel 28:17, dice así la palabra de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y siempre dejarás de ser. Aquí podemos ver claramente, ¿verdad?, la situación en que se encontraba o que se llegó a estar Satanás delante de Dios, y cómo Dios finalmente tuvo esa acción con respecto a esta situación. Porque también allá en Isaías 14, nos dice también lo siguiente. Permítanme también leerles los versículos del 12 al 14, que nos dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El orgullo
entonces es el que nos conduce a valorarnos por encima de los demás. Ahora, por otro lado, en contraste con esta actitud de orgullo y la exaltación propia de lo que es Satanás, podemos ver el espíritu que tuvo Jesús, el cual también se describe ayer en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, y que nos dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y es por esto que nuestra actitud como cristianos debe ser la misma que la de Cristo Jesús. Filipenses 2, 3, 4 nos habla también sobre esto, ¿verdad? Y que nos dice que no debemos hacer nada por contienda o por vanagloria, sino más bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por nuestra propia situación, sino también por lo de los prójimos o por lo de los otros. En otras palabras, la actitud de un cristiano debe ser de abnegación, debe ser de humildad y de servicio en cuanto a nuestra relación con el prójimo, porque el que quiera hacerse grande entre nosotros deberá ser el más humilde, y el que quiera ser el primero entre nosotros deberá ser el más dócil y servidor delante de Dios. Dios quiere que tengamos un compromiso serio y bondadoso respecto de nuestro prójimo. Con todo esto en mente, podemos ver en el pasaje inicial que Jesucristo reprendió a los apóstoles porque ellos tampoco no permitían que los niños se le acercaran. Entonces Jesús lo que hace es traerse a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo que si no se volvían o hacían como niños, no entrarían en el reino de los cielos. Con esto, Jesús pretendía mostrar ciertas actitudes que los niños manifiestan de manera así muy natural, muy implícitas en toda su manera de vivir y que los hace ser completamente dependientes de sus padres, libres de toda clase de orgullo, de autosuficiencia. De la misma forma, entonces es que Dios nos demanda a nosotros este tipo de actitudes en nuestra manera de vivir. Podemos entender entonces que los niños, fíjense, como una característica es que ellos confían incondicionalmente, confían de manera incondicional. Esta característica es algo que todos los padres de familia ya conocemos. Toda la vida del niño se apoya en la confianza hacia sus padres. Y es que cuando somos muy pequeños, como niños, nunca nos andamos preguntando de dónde va a venir, por ejemplo, la siguiente comida, o de dónde va a salir la ropa que vamos a usar. Cuando vamos a la escuela, pues estamos seguros, ¿verdad?, de que ya de regreso a casa, ahí va a estar nuestra casa, ¿verdad?, con todo listo para cumplir con nuestras necesidades. Si nuestros padres nos llevan de viaje, también nosotros no nos preocupamos ni por los gastos, ni dudamos de que nuestros padres conozcan el camino, ¿verdad?, ni que vayamos a tener problemas. La confianza y la obediencia del niño en sus padres entonces es absoluta. Y según la palabra de Dios, así debería ser la confianza de cada uno de nosotros que debemos depositar y mostrar hacia nuestro Padre Dios. Otra característica también así de los niños es su capacidad, ¿verdad? Ellos no pierden su capacidad de asombro. Yo de niño, yo me acuerdo mucho que yo me quedaba asombrado observando por un largo tiempo cómo un animalito tan pequeño como la hormiga león, así se le llama, ¿verdad?, ella preparaba, o ese animalito preparaba su trampa en la tierra, formando así como un cono, un conito. Y luego ya de haberlo terminado ese conito, esperaba en el fondo ella de esa misma trampa, en el mero vórtice del cono, para atrapar y devorar a su presa cuando ésta cayera al deslizarse por el cono. Esto era una situación muy peculiar que como niño lo hacía, ¿verdad? O sea, me quedaba maravillado de esta situación, ¿no?, de cómo se hacía eso, ¿no?, como de todo lo que involucraba.
Cuando ya nosotros nos hacemos mayores, vivimos en un mundo más práctico, pasando desapercibidas ya muchas cosas tan sencillas como eso. Los niños viven en un mundo en donde todo para ellos es novedad, descubren y se maravillan de lo que hacen sin preocuparse de lo que les podría pasar el día siguiente o en las siguientes horas, porque finalmente también ellos tienen la confianza completamente en que sus papás estarán ahí a su lado siempre, en que sus papás los cuidarán. Entonces desde edades muy pequeñitas confían en lo que nosotros como padres les decimos sin dudar ellos. Nuestra manera de asombrarnos de las cosas que realiza nuestro Dios, aún en las cosas más pequeñas, debe ser igual a la de esos niños. No debemos permitir entonces que nuestras preocupaciones, nuestros disgustos, nuestras ansiedades, nuestro egoísmo, sean las que comiencen a dominar nuestro ser, porque de esa manera estaríamos cada vez más perdiendo nuestra gran capacidad de asombro ante las grandes y pequeñas cosas y los grandes milagros que Dios constantemente realiza. Los niños también siempre están dispuestos a aprender. Esta es otra característica que como padres nosotros también conocemos muy bien, ¿verdad? Y es que nuestros hijos a muy temprana edad comienzan a preguntar el porqué de las cosas, quieren saber el porqué de lo que hay en su alrededor y por qué son así. Pero esta serie de preguntas son las que nos demuestran el deseo que tienen los niños de aprender y conocer más de su entorno. En nuestro caso, pienso que como cristianos sabemos que la palabra de Dios, a través de las Sagradas Escrituras, nos enseña y nos da conocimiento de cómo Dios quiere que vivamos, haciéndola nuestra y adoptándola como la regla de nuestra manera de vivir. Pero también es cierto que muchos cristianos nos adaptamos a la manera de vivir de este mundo y dejamos de seguir aprendiendo y conociendo más de la palabra de Dios, dejamos de seguir maravillándonos de las cosas pequeñas que hay en la creación que nuestro Dios preparó de antemano para nosotros, y por ende nuestro corazón se va poco a poco enfriando. Preguntarle a Dios el porqué de una situación, yo pienso que es muy importante también, una situación que nos acontezca, porque en todo lo que nos sucede, ya sea bueno o malo, siempre existe algo que debemos aprender acerca de lo que Dios nos muestra o nos demanda como aprendizaje. Y cuando le pedimos al Padre que nos revele el porqué de las cosas, sabemos que el Espíritu Santo nos dará la respuesta si permanecemos y confiamos en Él. Tenemos que estar dispuestos a aprender a cada momento para poder alcanzar y ver inclusive la gloria de nuestro Dios. Otra característica también de los niños es que ellos perdonan y mantienen su capacidad de amar. Un niño tiene una capacidad admirable para perdonar. Muchos padres a veces somos muy injustos con nuestros niños pequeñitos. A veces les exigimos un nivel de obediencia, de modales, de lenguaje, de comportamiento, de diligencia, que en muchas ocasiones nosotros mismos a veces no damos testimonio de ello. A veces sin justificación les regañamos, les castigamos, pero los niños de corta edad perdonan ellos sin dudar todo esto, y muchas veces, aun y cuando se dan cuenta de que han sido tratados injustamente o perciben eso, aún así ellos perdonan. El mundo sería un lugar, yo pienso que mucho más hermoso si perdonáramos y siguiéramos amando como lo hace un niño. Pues bien, hermanos, ya para finalizar, confiemos y obedezcamos incondicionalmente a nuestro Padre Celestial, creciendo y manteniendo siempre una fe inamovible. Buscamos siempre estar dispuestos a aprender y a perdonar, no obstante la situación por la que estemos pasando. Entonces recibamos pues el reino de Dios confiando en Él para todo, dispuestos a aprender, y más importante que todo también es amando en forma incondicional. Dios les guarde y Dios les bendiga.